Gracias, Carla. Muchas gracias. Gracias por el pase. Bueno, bienvenidos a esta nueva semana en Cara a Cara, después de un fin de semana pues bastante complejo, ¿no? Bastante complicado. Cambiamos rápidamente de lo que era un debate sobre una presentación de una moción de vacancia sorpresiva, sin duda presentada por la congresista Patricia Chirino. Se sumaron las bancadas que podríamos denominar pues de derecha en el Congreso y ahora esto está en compás de espera. Pero durante el fin de semana, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, anunció el cierre, ¿no?, de 4 operaciones mineras, de 4 minas, ¿no?, en Ayacucho, que ha sido pues sacudido por protestas precisamente contra la actividad de algunas de estas mineras, de manera más preocupante por la de Apumayo. Ella ha ido explicando ya luego que estos procesos de cierre están preestablecidos. Evidentemente los gremios mineros y empresariales han respondido de manera bastante fuerte. La acción de Hochschild se desplomó en 50%. Y bueno, es una discusión técnica que se espera vaya tomando pues un cauce más ordenado. Hoy la primera ministra recibió a las autoridades de la Sociedad Peruana de Minería, Energía y Petróleo. Ellos han dicho que el diálogo se ha establecido, digamos, de buena manera, se ha dado un buen primer paso, pero ahí estamos, claramente con las dos partes tratando de tranquilizar las aguas, pero lo que se dio, se dio. Le damos la bienvenida a José Chávez, especialista en conflictos mineros, economista, ex viceministro de Gestión Ambiental. ¿Cómo está, José? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en el programa. A usted gracias. Bueno, evidentemente la situación ha ido evolucionando en las últimas horas. Comencemos por lo último, que es lo que nos actualiza un poco. Esta reunión que ha tenido la primera ministra, primero con los ministros, digamos, involucrados en el tema, y luego ya con la propia SNMPE, el propio gremio, donde, bueno, al parecer se ha dado, según el señor Jacobs, el presidente de la sociedad, un buen primer paso. Me parece que ha sido positiva la reunión. Creo que ha sido una muy buena iniciativa, que busca, creo yo, seguramente clarificar, precisar y calmar las aguas, ¿no? Evidentemente, el fin de semana ha sido un fin de semana de intercambios de distintas opiniones sobre lo que había pasado en el 19 de este mes en Ayacucho, que dicho sea paso era el cumplimiento de un acuerdo que se firmó el 29 de octubre, en un momento en que se vivió la escalada del conflicto, ¿no? Con situaciones incluso muy, muy violentas. Ese 29 de octubre se firmó un acuerdo y se planteó el compromiso de que la presidenta del Consejo de Ministros iba a visitar la zona para abordar el tema, y eso es lo que ha provocado finalmente el acta que se firmó. Yo he revisado y he leído varias veces el acta, ¿no? Y yo creo que el acta no tiene ningún espíritu de intentar hacer cosas de manera unilateral. Por supuesto, el acta reconoce la situación complicada. No hay que olvidarnos, Enrique, que este no es un conflicto nuevo, este es un conflicto que está mapeado hace 10 años y que en 10 años no ha habido capacidad y creo yo tampoco ha habido voluntad política de las diferentes partes, digo, las autoridades correspondientes, el Estado, tampoco las empresas y seguramente también los actores de la zona de influencia para lograr una solución, un acuerdo definitivo. Y yo lo que espero es que en este caso ya encaminemos, digamos, el conflicto por vías institucionales, por vías pacíficas y por vías de diálogo a soluciones que realmente sean duraderas, ¿no? Ahora, es evidente que la situación, como usted dice, tiene aristas complejas, técnicas y sociales, ¿no? Pero lo que se escucha al principio, digamos, en la intervención de la primera ministra, de alguna manera, es dándole a las comunidades que se oponen, ¿no?, a la actividad minera una excelente noticia, ¿no? Entonces, claro, la reacción del gremio ha sido también sumamente fuerte, ¿no?, diciendo que no se puede decidir esto de manera unilateral. Usted ya nos ha explicado que en el acta no hay nada como tal y que son procesos. Hay una de las mineras que tenía su proceso minero para el 23. Pero lo que ha entrado en discusión es el derecho de las mineras para, si es que cumplen con los requisitos, poder extender sus actividades. Esa parte, ¿cómo la observa usted? Pero es como se está señalando, es decir, no es una extensión automática, ¿no es cierto? Ujú. Es decir,
Estas cuatro empresas están, como se informó, y además que con esa información se fue a la reunión en Sarasara, que tenían cronogramas de cierre de diferente tipo, ¿no? En algunos casos, es el caso de Apumayo, que estaba en proceso de cierre final, 2019-2021, en algunos casos estaban en cierre progresivo, todavía tenían un horizonte de algunos años, y lo que se ha conocido después es que alguna de estas operaciones, en realidad estamos hablando de 4 unidades, pero están involucradas en realidad 3 empresas, ¿no? Ya. Se ha informado que algunas de estas operaciones han hecho una solicitud, pero esa solicitud tiene que seguir un trámite. Esa solicitud tiene que pasar seguramente por una modificación del estudio de impacto ambiental. Y esa modificación del estudio de impacto ambiental tiene que ser evaluada por la autoridad correspondiente, seguramente por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental, que es un organismo adscrito al Ministerio del Ambiente. Y esa modificación del estudio de impacto ambiental además implica un proceso de participación ciudadana. Tienen que haber audiencias públicas. Es decir, no es que porque a mí se me ocurre que o porque tengo elementos suficientes para buscar que mi mina tenga una vida útil de 20 años más, que automáticamente eso ya está decidido y eso está definido. No, tiene que haber un proceso administrativo muy estricto, muy riguroso. Se tiene que presentar una modificación de estudio de impacto ambiental, eventualmente se puede presentar un nuevo estudio de impacto ambiental, y ese estudio de impacto ambiental la autoridad correspondiente tendrá que revisarlo, evaluarlo, eventualmente puede ser aprobado, pero eventualmente también puede ser observado y puede ser devuelto. Entonces, esos son los procesos que marca la normativa. Y yo, insisto, yo creo que yo creo que hay un combo de elementos que creo que hay que evaluar. Es cierto, hay que ver las declaraciones de la presidenta del Consejo de Ministros, hay que ver el acta que ha sido firmada y hay que ver el comunicado que ha sido emitido después, ya en el fin de semana. Y yo insisto, creo que ni por asomo hay una voluntad de tomar decisiones de manera unilateral y menos aún de no tomar en cuenta el marco legal vigente, ¿no? Sería, digamos, sería ilógico que las principales autoridades del país no tomen en cuenta el marco legal. Ahora, pareciera que el caso de la minera Pumayo es la que más controversia ha desatado. Por supuesto, es donde se dieron pues actos de vandalismo. Hay un relave, ¿no? Un desembalse de relave que viene del 2015 que ha sido, al parecer, sumamente grave también. Ese es el caso más complicado porque usted dice que esta minera además ya tiene, se supone, su cierre programado para este año y el próximo año. ¿Es porque esta minera ya terminó su vida útil? ¿Sería posible que Apumayo pueda seguir explotando esa instalación? En principio, digamos, de acuerdo al cronograma vigente, aprobado, acordado, previamente establecido, de acuerdo a la normatividad legal vigente, el cierre final para Pumayo era entre el 2019 y 2021. ¿no? Ellos han tenido un cierre progresivo hasta el año 2019. Un cierre progresivo significa comienzo a cerrar operaciones, actividades en plena operación, en plena actividad. Pero el cierre final, 2019-2021, si la empresa aduce que ha presentado una solicitud y que está iniciando un trámite, lo cierto es que lo que está vigente es el cronograma aprobado, ¿no? Y es cierto lo que menciona Enrique. Efectivamente estamos hablando, creo yo, de la operación minera más controvertida, de la operación minera que ha generado impactos ambientales pero muy graves, en una zona que además es una zona productora de agua y que, repito, es un reclamo que tiene años. Yo he tenido la posibilidad de visitar la zona, he tenido la posibilidad de conversar con representantes que han venido a mi oficina hace varios años sobre este tema, y no ha habido ni voluntad política de parte de las autoridades de encontrar soluciones, y me da la impresión que tampoco ha habido mucha voluntad de parte de la empresa. ¿Cuál es la empresa en este caso? Yo no mezclaría a todas las operaciones en el mismo saco, Así ¿no? es. Pero sí creo que Apumayo es un tema complicado. ¿Quién es la empresa propietaria, perdón? En el caso de Apumayo. en el caso de Apumayo, estamos hablando de la empresa que tiene el mismo nombre, ¿no? Apumayo. Son 3 empresas que están involucradas en estas 4 operaciones. Apumayo, que es la dueña de Apumayo, está Sami,
y después está la compañía minera Aries, que involucra las unidades mineras de Inmaculada y Pallancata, ¿no? Esas son las ¿Cuál es la que tres está vinculada con Hochschild, empresas. perdón? Estamos hablando de Inmaculada y de Pallancata. Ya, ahora, pero entonces ahí efectivamente diferenciando la paja del trigo, claro, la acción de Hochschild se ha desplomado, vamos a ver qué ocurre, pero entonces lo inmediato probablemente es Apumayo. No estamos hablando entonces de una minera que tenga otras explotaciones, en el caso de Apumayo, que como sabemos pues es la que más efectivamente desaprobación y protesta desata por parte de los comuneros. No tengo información si es Ya. que si tienen otros yacimientos, seguramente deben tener derechos mineros vigentes en la zona, eso es lo que normalmente hacen las empresas, adquieren concesiones mineras y después van explorando y van desarrollando los proyectos, pero en concreto los planes de cierre están involucrando a estas 4 operaciones. Ahora, José, para terminar, aquí la naturaleza en general de la protesta en Ayacucho sí va por el lado de, digamos, el rechazo a la actividad minera, a diferencia de otro tipo de protestas, por ejemplo, que vemos con el corredor minero, con las bambas, que en algunos casos son los comuneros que quieren participar como proveedores, etcétera, etcétera. En este caso, de esta zona de Ayacucho, vemos sobre todo para las mineras involucradas o para los yacimientos involucrados, una oposición básicamente a la actividad en sí. Yo en principio diría que sí, Enrique. Yo haría una diferencia de un matiz. Yo creo que la percepción en relación a las en relación a las 4 unidades de operación no es la misma. Yo creo que hay por lo menos 2 operaciones que sí tienen una situación muy grave y una relación muy mala con las poblaciones. Creo que no es el caso de repente de Inmaculada y la otra unidad de Hochschild. Yo diferenciaría, pero sí, en este caso, y además creo que es consecuencia de estos 10 años de pésimas relaciones y de incapacidad total y absoluta de encontrar salidas y pensar que pueden haber escenarios de una minería que sea mucho más responsable, ¿no? El enfoque, por lo tanto, yo sí creo, yo entiendo perfectamente a las empresas, y además yo creo que hay que insistir, digamos, está claro que el mensaje del gobierno es que no se van a tomar decisiones unilaterales. Además, los próximos años van a ser, Enrique, años espectaculares para el sector minero en el país. Están ya teniendo sobreganancias. Este año van a tener ingresos extraordinarios de más o menos 13.000 y pico millones de dólares. Es decir, la minería va a estar en un periodo de bonanza total y absoluta. Entonces, pensar que en un contexto como el actual, el gobierno va digamos, a afectar la inversión minera, yo creo que no es muy serio y no es muy realista. Pero sí hay que apostar para que el país se haga minería seria, minería responsable, hay que discutir dónde sí, bajo qué condiciones, y también seguramente habrán zonas donde no habrá minería. Y yo creo que esto es consecuencia, esta situación grave, complicada, es consecuencia de largos años de una pésima relación, donde todos los actores involucrados, creo yo, no han hecho su tarea, ¿no? Yo creo que hay que sacar lecciones de esta situación y de este conflicto. Seguramente seguiremos conversando sobre la materia. Muchas gracias, José Chávez, por aclararnos, darnos unas primeras aclaraciones sobre un tema que siempre tienen una complejidad mayor a veces de la que pintan los titulares. Vamos a continuar con Carlos Meléndez, politólogo desde Santiago de Chile. Por supuesto vamos a hablar de la situación local, pero yo quiero comenzar preguntándole por la noticia del momento en el país hermanos. Carlos, ¿qué tal? Un gusto verte. Pasa a segunda vuelta. Lo que se ve desde acá, al menos, de repente tú también nos puedes introducir algunos matices, pero lo que se ve como la izquierda y la ultraderecha, los señores Kast y Boric, son los que van a segunda vuelta con una votación también desagregada, disgregada en realidad, ¿no? Donde el centro se va perdiendo un poco en ese conteo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo se ha vivido esta jornada y cómo la interpretas? Primero que la izquierda y la derecha por fuera de las coaliciones tradicionales, ¿no? Hay que dejar bien claro eso. Las grandes perdedoras de esta elección han sido las coaliciones que han gobernado Chile desde el retorno a la democracia. Lo que se llamaba el duopolio. La mayor evidencia de ello es que los últimos 4 gobiernos se alternaron Bachelet-Piñera, Bachelet-Piñera. Ese duopolio terminó anoche.
Y terminó porque esas dos coaliciones, a pesar que eran de centro derecha y de centro izquierda, terminaron pareciéndose mucho, terminaron siendo percibidas como parte de lo mismo, y por eso, desde hace 4 años, empezaron a surgir nuevos actores políticos. Por la derecha se abrió el Partido Republicano. José Antonio Kast, el ganador de la jornada electoral de anoche, fue un dirigente de la UDI, fue un representante parlamentario de la UDI, el partido pinochetista. Y por otro lado, Gabriel Boric fue lo que se denomina un hijo de la concertación, un hijo de la nueva mayoría, y que terminó creando con otros partidos políticos el Frente Amplio. Esos son los ganadores de la noche, los que pasan a la segunda vuelta, nuevos actores políticos por fuera del sistema del establishment tradicional. ¿Cómo quedan los tradicionales? ¿Qué tanto margen de negociación van a tener? Porque efectivamente tú lo has descrito muy bien. En Chile se había alcanzado esta suerte de alternancia basada mucho en coaliciones, pero evidentemente estos dos aleros que se han abierto y que han alcanzado sumados un poco más del 50% o el 50% de los votos aproximadamente, expresaban pues digamos insatisfacción con esas tiendas. Las coaliciones, la virtud que tienen las coaliciones es que supuestamente son paraguas donde tú vas procesando demandas de aquí y de allá y las vas más o menos centrando. Esto al parecer, como digo, los aleros pues se han abierto. ¿Qué tanto margen de negociación le queda a esas grandes tiendas? Esa es una buena pregunta porque han logrado sobrevivir a nivel parlamentario, tanto en diputados, que se renovó completamente, como en senadores, que se renovó parcialmente, todavía tienen un margen en la negociación parlamentaria. Entonces van a seguir teniendo cierta vigencia, sin lugar a dudas, pero ahora van a tener que negociar con lo que va a ser el principal partido oficialista y el principal partido de la oposición, que son nuevas figuras, con nuevos actores políticos que entran a la escena y que vienen además de un contexto electoral bastante polarizado. A esto se le suma un dato no menor, que es quien quedó tercero en la elección, Franco Parisi, un economista que ya había sido candidato hace 8 años, que sacó aproximadamente el 13% de los votos válidos, pero que durante la campaña no estuvo en territorio chileno. Llevó el teletrabajo a la campaña electoral, por decirlo de un modo, y ese sí es genuinamente un elector anti-establishment, un elector que no se reconoce ni de izquierda ni de derecha, y que más bien es alguien que no tiene simpatías partidarias y que es la gran sorpresa de la jornada y que no se sabe hacia dónde se va a inclinar en este balotaje, ¿no? Ahora, ¿no es un libertario este señor? No es un libertario, es un populista. Ha tenido cierta figuración por el tema de los retiros previsionales. Aquí se ha retirado se está discutiendo el cuarto retiro de los ahorros de las AFPs. Él como economista ha tenido algún tipo de debate público en los medios más farandulizados, por decirlo de un modo, y ha tenido una alta votación muy importante en el norte del país, donde los sectores informales son más grandes. Y esa ha sido la sorpresa de la jornada, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. Va a ser una campaña interesantísima porque evidentemente pues ambos van a tener que, digamos, ¿no?, jalar, ¿no?, a esos sectores que, como tú señalas, además tienen de repente un componente un poquito más tradicional políticamente hablando, ¿no? Este espacio que queda por conquistar. Y eso nos lleva, por supuesto, a la comparación con nuestro país, que viene también de una polarización compleja. Y ahora mismo, claro, en Chile Piñera se salvó de ser destituido, ¿no?, por el Congreso. Creo que el Senado fue el que paró esto por los últimos papers estos, la venta de la mina millonaria de su familia. Y claro, ahora en el Perú estamos ya en un tema de vacancia otra vez, no se sabe cuándo llegue, pero la derecha ya marcó territorio. Sabemos los errores que está cometiendo el gobierno por otro lado. Muy sensible la situación, Carlos, ¿no?, porque pasa esto de las mineras, que lo están tratando de calmar, pero la reacción gremial, la reacción del empresariado ha sido sumamente fuerte. Y claro, eso te lleva a pensar, ¿no?, qué tan delicado y qué débil es el gobierno también en algunos frentes. ¿Cómo observas a nuestro atribulado país? Para esto es una tendencia regional. O sea, si uno ve el vecindario, ha habido por lo menos 4 intentos recientes de destitución presidencial
no solamente Piñera, también Guillermo Lasso, ojo, también por el tema de los Pandora Papers en Ecuador, Jair Bolsonaro, que incesantemente hay solicitudes de impeachment contra él, y en nuestro caso, Pedro Castillo. En el caso de Pedro Castillo, hay que decir claramente, ¿cuál es el primer elemento? No están los votos. No hay los 87 votos en el Congreso para poder destituir al presidente. Eso hay que decirlo claramente. No estamos ante un gobierno vizcarrista. Vizcarra no tenía representación parlamentaria y no tenía una protección parlamentarios, congresistas que lo blindaran de una posible vacancia presidencial. Entonces, en este caso, no existen los votos. Entonces, si no existen los votos en el Congreso, ¿por qué la oposición lo hace? El análisis se ha llevado por el lado de las motivaciones antidemocráticas, etcétera, etcétera, pero hay que ver cuál es la racionalidad también que puede existir de parte de los actores de la oposición. Es que existe un electorado que está pidiendo, un electorado radical, un electorado de derecha dura, de mano dura, insatisfecho, que mantiene la polarización proveniente de la segunda vuelta y que genera algún tipo de presión a las élites de la centroderecha y de la derecha extrema también, hay que decirlo, para tratar de presionar, quizás más como gesto, más como símbolo, ¿ok? Como señal al electorado, porque como te digo, en realidad no existen los votos, por lo menos ahora, para destituir al presidente. Esto es como una suerte de medición de fuerzas y de probar el agua de la piscina, ¿no? Hay una interpretación, Carlos, ligada a lo que tú señalas, que es de alguna manera una suerte de corrección, ¿no? Un correctivo permanente al gobierno. Es decir, ya que no hay los votos, vamos asustando, ¿no? De alguna manera, claro, como tú señalas, marcas una línea, pero hay, ¿no? Hay esta interpretación de que vamos ajustando, ¿no? Vamos ajustando. Eso es posible porque, claro, cuando ya pones una vacancia sobre la mesa, lo que uno piensa también es que las posibilidades de negociación, de comunicación en el Congreso, al menos con esas tiendas, se reduce dramáticamente, ¿o no? Tú puedes querer vacar y de ahí pasar a una relación, digamos, políticamente civilizada. No, yo creo que estamos ante un escenario de prolongación, de continuidad de la polarización electoral, ¿no? Y un dato importante, de hecho, una encuesta a parlamentarios que realizó el 50+1, el Grupo de Análisis Político, ubicó a los parlamentarios en el eje izquierda-derecha. Y uno ve efectivamente que la representación política está polarizada y está los partidos del oficialismo en la izquierda y los partidos de la oposición en la centroderecha. Acción Popular y APP como una bisagra pragmática. Es decir, estamos ante un Congreso polarizado y yo creo que se polariza no solamente en términos ideológicos, sino también en términos de defensa o no de estas banderas. Entonces, yo creo que los puentes, no existen los puentes, ¿ok? Y creo que efectivamente este tipo de solicitudes de demanda por destitución presidencial simplemente abona en construir esta zanja, esta suerte de grieta que existe entre el oficialismo y la oposición. Es la representación política de un país dividido, ¿no? Ahora, para terminar, Carlos, claro, dices muy bien, una bisagra pragmática de APP, de Acción Popular. Se esperaba que de alguna manera la presidenta del Consejo de Ministros trabajara, ¿no?, una relación política con esa bisagra pragmática y algunos pocos más, ¿no? La parte del oficialismo, ¿no?, que está más cerca de repente a Castillo, los votitos del Partido Morado, etcétera, pero sobre todo con esos dos partidos. Y la intervención que ha tenido el fin de semana la primera ministra pues ha sido muy criticada. Ella va a tener que hilar un poco más fino, ¿no? Sí, sin duda. Lo que pasa es que estamos ante un clima de desconfianza. Si hay polarización, hay desconfianza y hay distancia. Y hay muchas, pues, y no hay tolerancia ante los gestos políticos, ¿no? Entonces, obviamente, y obviamente con posiciones ideológicas muy marcadas. Todos sabemos cuál es la posición ideológica de la primera ministra, y que lo que para ella aparentemente puede haber sido un gesto normal, un gesto casi procedimental, no necesariamente es percibido y no necesariamente tienen las consecuencias reales desde el otro lado, desde el sector privado. Y las consecuencias las hemos visto. Las consecuencias, o sea,
el precio de las acciones de algunas mineras se han desplomado justamente por efecto de esta incomunicación que existe entre el gobierno y el sector privado. Yo creo que si es que el gobierno quiere justamente abonar mayor fortaleza, mayor capital político en su favor, esto no solamente se puede concretar buscando alianzas en las bancadas bisagra, sino también acercándose al sector privado. Esperemos que los gobiernos de izquierda, como el que tenemos, deban comprender adecuadamente cuál es la forma constructiva en la cual tienen que plantearse los objetivos de crecimiento económico con el sector privado. Esa es una deuda que creo que tienen los gobiernos de izquierda en el Perú. Muy importante lo que señalas, porque efectivamente uno conversa con autores privados y se siente esta falta, al menos la percepción de ellos, de interlocución con el sector público. Porque, por supuesto, haciendo un gobierno de izquierda, la lectura es: no me puedo comunicar con el privado, y la política y el bienestar de la población se trata precisamente de establecer líneas de comunicación. Eso es importantísimo lo que señalas, Carlos, al final. Gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a ir a una pausa, vamos a regresar a este toma y daca minero con Luis Miguel Inchaustegui, ex ministro del sector. Conversamos con Luis Miguel Inchaustegui, exministro de Energía y Minas. Se han anunciado unos premios sumamente interesantes, sobre todo en estas circunstancias. El Proactivo 2021, que son los premios pues a la buena minería, por ponerlo de manera muy sencilla. La cuarta edición de este certamen ha llevado el título Innovación en crisis sanitaria, económica y climática para la recuperación sostenible. 73 postulaciones, ¿no? Un proyecto ganador en la gran minería, como es el de Anglo American Quellaveco, que es Sistema Agrominero, Minería Sostenible que beneficia la agricultura. Hay otro de mediana minería, Papa Biofortificada, Alternativa contra la Anemia, para la Libertad de Compañía Minera Poderosa. Y bueno, y uno observa, ¿no?, bastantes experiencias importantes que, como digo, marcan un contraste y nos recuerdan que, por supuesto, que sí se hace buena minería en el Perú. ¿Cómo está, señor Inchaustegui? Buenas noches. Muy buenas noches, Enrique. Gracias por la invitación. Bueno, precisamente en este ambiente caldeado es de destacar este tipo de premios, y uno se pregunta si esa es la norma, la constante, por supuesto, para la minería formal, ¿no? Porque en minería informal es otro cantar, muchas veces no tan atendido como debería. Pero ¿se hace buena minería en el Perú? ¿El estándar es ese? Ya que hablamos tanto y los actores políticos hablan, sí, bienvenida a la minería, pero la minería responsable, etcétera, etcétera, etcétera. Ya vemos en qué ha terminado un desencuentro este fin de semana o cómo lo están tratando de arreglar. ¿La minería formal es responsable en el Perú? Sí, sí es responsable, y la minería formal también ayuda al desarrollo de las comunidades y el Perú, ¿no? Justamente esta cuarta edición de los concursos nacional de premios Proactivo, lo que busca resaltar es los buenos ejemplos en minería, energía y en hidrocarburos que existen, de proyectos que han ayudado al entorno, que han ayudado a que la actividad extractiva pueda generar ese desarrollo alrededor de donde se encuentra, ¿no? Claro está que hay retos por resolver, claro está que hay necesidades por ayudar a resolver con el Estado, que es el que le corresponde hacer, pero también, entrando un poco a tu pregunta, en mi opinión, es una falta de confianza, hay una crisis de confianza entre todos los actores alrededor de la actividad minera, ¿no? Sin duda, ahí hay una crisis de confianza, hay una crisis de comunicación. José Chávez nos describía, ¿no?, algunos de los procesos que llevan precisamente los que están en controversia aquí en Ayacucho demasiados años. Y uno se pregunta, no sé si usted conoce en detalle el caso de Apumayo, que parece que es el que más genera controversia, y ahí incluso lo que ocurre, no sé si llamarlo justos por pecadores, pero según lo que decía de Chávez, las mineras que tienen o están bajo el paraguas de Hochschild
no son las más complicadas y sin embargo la acción de Hochschild se cayó 50%, ¿no? Sí, bueno, no conozco muy el detalle, pero sí he estado viendo las noticias y la verdad que lo que puedo decir es que en el caso que ha pasado en Ayacucho es producto de una falta de previsión, una falta de ser preventivos para generar e insistir con el diálogo, ¿no? Y lo que ha pasado, en mi opinión, es que cuando ha entrado un nuevo gobierno, como normalmente pasa, pero creo que en este caso ha sido más complicado, el nuevo gobierno siempre cree a veces de que a él no le van a hacer los conflictos porque él conoce a la población, porque la población le ha dado el apoyo para hacer gobierno y deja a un lado la prevención, ¿no? Y hay informes que demuestran de que desde agosto, desde que comenzó este gobierno, se estaba anunciando y se estaba pidiendo una reunión no solamente al gobierno, sino a los congresistas de la región y nadie les ha hecho caso, nadie los ha atendido. Incluso anunciaron que el paro iba a ser el tal día y tampoco hubo una atención a ese pedido y lamentablemente ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Entonces, creo que una falta de prevención y justamente porque lo que se necesita es construir confianza a través del diálogo, un diálogo preventivo, un diálogo que llegue a cosas concretas y cosas palpables por la población, ¿no? Así es, así es. Y efectivamente, bueno, siembra vientos y cosecharás tempestades, es un poco lo que se ha padecido y, bueno, un error político, en este caso de la PCM este fin de semana. Ahora, de fondo, aquí hay sin duda un debate que siempre es complejo en el Perú, que es el de la minería y el agua. La minería y las zonas productoras de agua, las cabeceras de cuenca. De Chávez nos decía hace algunos minutos, bueno, nos vamos a tener que acostumbrar a la idea que haya zonas en las cuales no se pueda hacer minería. ¿Qué tanto hemos avanzado a ese respecto? ¿Qué tan protegidas están las cabeceras de cuenca? Porque siempre es el tema recurrente cuando hablamos de protesta antiminera, no protestas de otra índole, ¿no? A veces hay protestas que están relacionadas con la participación y el beneficio, y como se señala a la hora de, ¿no? En lo de este premio, Ancash, 1.400 millones de soles sin gastar, etcétera, etcétera, la ineficiencia y todo lo que tiene que ver. Pero con el tema del agua, ¿cómo vamos? ¿Cómo andamos? Bueno, yo creo que tenemos que seguir construyendo confianza en el tema del agua, ¿no? Y acá en el Perú, por ejemplo, el premio que ha ganado Anglo American es un premio que se basa en que agro con minería. Y lo que ha hecho la empresa, ha hecho un reservorio con el cual va a captar agua para la mina, pero también para la agricultura, incluso para reponer 2 años de sequía que se pudiera generar, ¿no? Entonces, creo que en ese caso, en el caso puntual de Quellaveco, el caso también de Cerro Verde con el ciclo virtuoso del agua y en otros casos más, lo que se debe pensar es no solamente que la empresa capte agua para la mina, sino cómo colaborar con el Estado para que haya agua para las comunidades y para las ciudades cercanas, ¿no? Entonces, creo que ahí entra a tallar la estrategia de valor compartido, ¿no? De que lo que busca valor compartido es resolver una necesidad que existe, pero al mismo tiempo generarte una ganancia, un valor para la empresa. Y el caso claro para mí es agua, porque lo que sucede en donde están las operaciones mineras y los proyectos mineros, claro, en el Perú llueve bastante, hay zonas en las cuales llueve más que los 12 meses al año, pero las comunidades no tienen el sistema de captación del agua y no tienen agua y saneamiento. Entonces, frente a esa situación, la empresa tiene que ser, de alguna forma, pensar un poco más fuera de la caja, innovar, generar proyectos de valor compartido y cosechar y sembrar agua para la mina, pero también para la población, ¿no? Sí, y es interesante porque precisamente estos premios expresan esto. Dentro de las 73 postulaciones que se dio, ¿hay varias otras que son, digamos, destacables o estamos hablando de situaciones aisladas? No, bueno, son 73 proyectos que han sido reconocidos, 20 de minería, 24 en energía, 6 en hidrocarburos, en proveedores relacionados con estas actividades son 7 y en entidades estatales e instituciones vinculadas al sector energético hay 16, ¿no? Por ejemplo, una destacable también es el caso de en energía, los programas de voluntario corporativo para profesores digitales que ha hecho ISA-REP, el fortalecimiento pedagógico y tecnológico del robot Kipi de Calpa Generación. En el caso de
lo que tú comentaste de la papa Biofortificada. biofortificada es muy interesante porque eso es por una empresa minera mediana como Compañía Minera Poderosa, pero que hace y sirve para la anemia también, ¿no? Exacto. Entonces, creo que son proyectos que llaman a hacer un mensaje de que la minería se articula con los otros actores y se enfoca en ayudar también a su entorno y al mismo tiempo generar un valor para la empresa, se puede construir una minería sostenible, ¿no? Y yo creo que estos son ejemplos que incluso las buenas prácticas y los buenos ejemplos a veces uno se olvida rápidamente porque los problemas y los conflictos Lógico. son noticias que crecen más rápido, ¿no? Lógico, lógico. Estos son los casos que hay que destacar en realidad y que sirvan, ¿no?, de alguna manera de réplicas para el resto de la industria minera. Gracias, Luis Miguel Inchauste, ministro de Energía y Minas, por venir a comentarnos esta interesante experiencias en realidad. Vamos a una pausa y regresamos aquí en nuestros estudios con Víctor Adán Málaga, es alcalde de la provincia de Sandia. Se ha reunido el Consejo Nacional para el Desarrollo de Fronteras. Qué duda cabe, la región altiplánica es fundamental en el contexto nacional. Regresamos. La bienvenida a Víctor Adán Málaga, alcalde de la provincia de Sandia en Puno, que hoy, como decíamos, se ha concluido el Consejo Nacional para el Desarrollo de Fronteras. Cuando uno habla de fronteras, a veces lo piensa en términos un poco genéricos, un poco amplios, y resulta pues que son docenas de distritos que en realidad tienen necesidades distintas, particulares, y que por supuesto cumplen, ¿no?, un papel fundamental, que es precisamente el de desarrollar fronteras vivas para el Perú. ¿Cómo está, alcalde? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Buenas noches. Son 10 millones de familias a lo largo de 9 regiones, 84 distritos y 39 provincias en zonas de frontera. El 28 de octubre se ha llevado esta sexta sesión, se ha iniciado en la localidad de Sandia. En la quinta versión se hizo en Chachapoyas y pues pedimos la sede en la ciudad de Puno, en la ciudad de Sandia, en el departamento de Puno. No se concretó porque vinieron en el helicóptero. Ya. Y las situaciones climatológicas no ayudó mucho al tiempo, tuvieron que regresarse y no se pudo concretar esta reunión. Y pues la Cancillería nos invitó para hoy, lunes 22, y poder abordar y escucharnos, ¿no?, directamente a todas las autoridades de frontera y concluir en algo. Y bueno, ¿qué se espera? ¿Qué se espera entonces? ¿Cuál es la demanda y qué es lo que se espera por parte del Estado? Lo último que se pierde, creo, como gestor público es las esperanzas. Tenemos un nuevo gobierno legítimo. Creo que estos alcaldes del Bicentenario hemos sopesado como 5 gobiernos, unos pues, transitorios, claro. Otros legítimos. Exacto. Y un problema. Una estabilidad muy grande. Sí, y Puno, por cierto, votó en masa por el actual presidente de la 90%, ¿no? Sí. Y hay una Su distrito, cierta... me imagino, también se repite. Hay un mal sabor en Sandia porque se suponía que Puno debería ser el preferido y no vino el presidente de la República, ¿no? Nos extrañó, había confirmado hasta un día antes de su arribo, el 28 de octubre, no llegó allá, vino la vicepresidenta y 12 ministros, podemos compartir algo de nuestras necesidades. Sin embargo, hoy día ha llegado a una conclusión de que en la agenda del MTC nosotros somos 13 provincias y una de las cuales que no tiene carretera de doble carril, de doble transitabilidad, ¿no? Tenemos productos bandera como Sí, el café, ahora vamos a hablar que de exportamos hace 50 años, entre otros productos porque tenemos varios pisos ecológicos y no tenemos la carretera, ¿no? Eso es lo prioritario para nosotros como provincia fronteriza de Sandia. Y lo segundo es, pues, debatir temas en general. Como usted decía, en las líneas de frontera, pues, están muchos problemas similares. Sin embargo, hay que abordarla con urgencia, ¿no? Y el Ejecutivo tenga presencia. ¿Cuáles son los ahí. principales problemas de la frontera sur? Se habla mucho, pues, de contrabando, es una frontera
con cierta complejidad por el lado de Bolivia, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los principales? El mapeo lo tiene el Estado. Lo que queremos nosotros es generar oportunidades. Es decir, necesitamos la carretera, por ejemplo. Para poder sacar sus productos. Por supuesto que sí. Tenemos bastantes productos donde quiere expender la gente, pero no tiene una buena carretera. Los costos del pasaje son altos, entre otras cosas, ¿no? La inseguridad, que es parte también de eso. También Sandia, ahora último, nosotros hemos sido nominados como destino turístico sostenible y que nosotros hemos tenido que pagar la gestión de este trámite para que una organización internacional nos ponga en vitrina mundial. Y extrañamente Minsetour recién se da cuenta el valor que tiene Sandia, ¿no? Entonces, por ahí estamos batallando y esperamos que las conclusiones del CONADIF sean productivos para mi tierra. Hoy día el MEP se ha comprometido en darnos 50 millones para que los 84 distritos que estamos en línea de frontera podamos concursar este fondo concursable y llevar pues a proyectos que beneficien a la población. ¿Cuánto cuesta su carretera? 1.200 millones en promedio. Estos 50 millones no va a ser ni siquiera un pedacito. No hace ni un par de cuadras, pero estamos hablando de una obra grande, importante. Pero creo que algunas necesidades de orden rápido, de mediano tiempo, por lo menos podemos hacer, ¿no? En por agricultura. ejemplo. Por ejemplo, tengo 3 riegos tecnificados, tengo una carretera ya con expediente técnico de 11 millones. Cosas así que sí se puede trabajar por el momento. Me habla de riego tecnificado, tenemos, como ustedes señalaban en la mesa, un café de clase mundial. Yo le contaba hace unos años, hice un reportaje en toda esa zona. Es un café extraordinario en realidad, que por algo es reconocido internacionalmente y ahora tienen estas posibilidades de comercio justo, orgánico, etcétera, 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 que siempre se ve amenazado por narcotráfico, lamentablemente. Cuando hablamos de cultivos alternativos, estas son las realidades, el hecho de poder llegar, ¿no?, con productos, como repito, que son reconocidos en todo el mundo. ¿Cómo está la situación con el narcotráfico, que siempre es una amenaza tan grave para todos estos emprendimientos? Se está estableciendo, la Premier ha estado hace poco, justo el 28 de octubre, en una mesa de diálogo con los agricultores de la hoja de la coca, estableciendo una línea de trabajo. Todavía está en diálogo, la estadística lo manejan los sectores. Yo no puedo ha crecido el hectareaje de coca, no sé si exactamente... Los datos no los tengo, sin embargo nosotros somos una cuenca cocalera que tenemos a ENACO, que se viene todavía aportando al ENACO, sin embargo, creo que los esfuerzos se deben enfocar más a la agricultura. Ajá. El ministro de Agricultura vino allá, vio en el lugar las necesidades que tenemos, la carencia de la presencia del Ministerio de Agricultura. Es cierto, este café, Enrique, nos está dando mucho que hablar en Sandia, nos ha posicionado, y gracias a Wilson Zucaticona, el 2010, es el que gana con la marca Tunki. Luego viene la famosa marca Tunki. Exacto, que fue patrocinado por la BBVA, inclusive. Luego viene Raúl Mamani el 2010, y estos 3 campeones junto con Vicentina vienen a darnos un poco la presencia internacional, ¿no? Y estos últimos años también ha crecido bastante la producción del café. Hay jóvenes de 30, 25, 30, 35 años que se están dedicando. Que se van metiendo al mundo del café. Eso quiere decir que es interesante, digamos, las posibilidades de rentabilidad. Claro, y estamos nosotros desde el municipio también promoviendo baristas, tostadores, claro. Para generar emprendedores que se dedican al café. Y lo que queremos hacer ahora es promover Expo Cafés, que un poco se oriente al consumo interno, ¿no? Y que los productores tengan la oportunidad de generar economía directamente, ¿no? Sumamente interesante. Todo esto se ha compartido en el CONADIF, esperemos que haya resultados, pero sí le pido a este gobierno que, conforme a su palabra, nuestro presidente dice que va a trabajar para el Perú profundo. Nos hubiera gustado de sobremanera su visita allá, pero ahora, no perdemos la esperanza, ¿no? Más allá de la visita, usted toca un punto muy interesante para ir terminando el programa. El sur efectivamente votó de manera mayoritaria, ¿no?, por el presidente Castillo, y es claro que hay un grado de decepción. La interpretación sobre esta decepción puede tener varias líneas. Una interpretación puede decir, ¿por qué no ha sido el gobierno de izquierda que prometió, por ejemplo? Otra interpretación, me parece, va de repente por la línea que usted señala, que se quiere ver más Estado y más apoyo a emprendimientos.
¿Cómo se está interpretando el actual gobierno en el sur del país y particularmente en un departamento emblemático como es Puno? Lo que pasa es que la confianza ha sido unánime de la población puneña. Y al tú enviarme un ministro cuando tú eres el titular, un ministro se va cuando lo decidas, lo cambias, pero el presidente es legítimo. Entonces nosotros queremos ver al presidente que tome decisiones en el punto. Es decir, la gente tenía esperanza de que me digan, oye, la carretera se hace, la carretera empieza el año. No, esa decisión la queríamos. Al ministro no se le cree porque con esta situación Ahora, no sabe si mañana qué complejo no creerle a los ministros. Estamos hablando de 12 ministros en este caso. Creo que la propia señora Boluarte, ella sí se supone que se queda los 5 años, es vicepresidenta. En líneas generales hay un sabor amargo todavía. Entendamos también que... Un tema que tiene que ver con cercanía, por lo que usted me está diciendo. Exacto, el afianzamiento, porque nosotros creemos que en las fronteras no termina el Perú, sino empieza el Perú. La gente de Lima, el centralismo, normalmente ve hasta la cordillera, pero no sabe que después de la cordillera hay un valle hermoso, una Amazonía que atender y hay poblaciones. Le hablo de 10 millones de familias en todas las líneas de frontera. Sumamente importante. Bueno, muy interesante su punto de vista, alcalde Víctor Adán Málaga, perdón. Insisto, ¿no? Para terminar, ¿qué otros productos, aparte del café, son los que se están trabajando cuando hablamos de estas? La papayita andina, que la dicen la papayita arequipeña, proviene de Sandia. Exportamos más o menos 30 toneladas semanales. Maravillosa. Pero hay una producción mucho más grande que se van a otros mercados. La granadilla, tenemos también sobreproducción de granadilla, que si tuviéramos mejor carretera saldría. Estamos empezando a sacar rocoto, bastante rocoto, y la piña, ¿no? Piña que hay en varios sectores. Como le decía, hay varios pisos ecológicos que nos permiten tener estos productos, pero necesitamos la carretera. Gracias, alcalde, por estar con nosotros. Muchas gracias, Enrique. Víctor Adán Málaga. Vamos a ir a una pausa, regresamos con lo último. Muy interesante siempre estar en contacto, por supuesto, con las demandas de nuestro país, que son tantísimas, como todas las noticias deportivas que nos trae Lucho Trizano en su versión solista, hoy en Pared. Nos reencontramos mañana. Chao.